Es un problema muy parecido al que hicimos en clase el viernes. De hecho, más sencillo porque no incluía la parte de presiones parciales, pero sí incluía la parte de la estequiometría de los gases, ¿no? Y entonces lo primero, chicos, perdón, recordando, ¿no? La ley del gas ideal, teníamos la ley PV igual a NRT, ¿no? Que nos relacionaba la presión y el volumen con el número de moles, la constante R y la temperatura, ¿no? Básicamente lo que nos dice es, esa constante R pues relaciona la presión, volumen, número de moles y temperatura. ¿Ok? Entonces recordémoslo así. Ahora lo importante aquí es, a la hora de trabajar estequiometría, es saber el número de moles. ¿Sí? La única diferencia de un problema de estequiometría de gases con un problema de la ley de gas ideal es la estequiometría. ¿Okay? Y lo que tenemos que tener claro que es, me he ido muy atrás. Lo que tengo que tener claro que es que las relaciones de todo este tipo son con moles, ¿okay? Según el número de moles, o en otras palabras, según el número de partículas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este problemita que tenemos aquí, tenemos esta ecuación y me pregunta cuál es el volumen de CO2 producido a 37 Celsius y una atmósfera de presión cuando 5.6 gramos de glucosa son usados en la siguiente reacción. ¿Ok? Entonces, la glucosa está aquí y yo voy a balancear mi ecuación. Eso es lo primero que tengo que hacer siempre, ¿no? Siempre que yo vaya a trabajar con una ecuación química, chicos, ya se lo he venido diciendo desde el parcial anterior, esa ecuación tiene que estar balanceada. ¿Ok? Ojo ahí porque algunos se equivocaron en la preguntita sencilla del examen. La ecuación que les dábamos no estaba balanceada. Entonces no podían afirmar que un mol producía otro mol a menos que esta ecuación estuviera balanceada. ¿Okay? Entonces eso era muy importante. Entonces lo mismo para que lo recuerden aquí. ¿Okay? Me está diciendo aquí que aquí sí está balanceada la ecuación y que sí me va a producir un mol de glucosa. Ojo, un mol de glucosa me va a producir 6 moles de dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me dan los gramos de glucosa. Esos gramos de glucosa los voy a convertir a moles, porque mis relaciones son en moles. Y esos moles yo los puedo convertir a volumen utilizando la ecuación del gas ideal. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a tener siempre aquí, ¿no? Reactante en gramos, moles de reactante. Esta relación que me la da valga la redundancia, de la reacción. Y ahí puedo sacar el producto en gramos, ¿ok? O el volumen, en este caso. Entonces, fácil, ¿no? Los moles de glucosa, los gramos de glucosa los convierto a moles, los moles de glucosa los paso a moles de dióxido de carbono por la reacción que ya, como les dije, me da un mol de glucosa, me da 6 moles de dióxido de carbono. ¿Okay? Y aquí es muy importante, chicos, fijarse en el estado de agregación. ¿Ok? ¿Qué pasaría aquí si me dijeran que el agua está gaseosa también? ¿Cuál sería el número de moles totales al final? ¿Qué pasaría ahí? Si en este caso está sucediendo que el caso hipotético que me dicen que el agua está en estado gaseoso. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el número de moles totales que me formaría un mol de glucosa? Moles de gas. ¿Nadie? Bueno, lo que sucedería es que ahora habrían 6 moles de gas adicionales, ¿no? Porque eso que se forman pues, por el agua, si el agua fuera en estado gaseoso. Entonces, el volumen cambiaría, ¿no? El volumen total del sistema. Y por tanto, todo, ¿no? La presión, todo cambiaría, ¿ok? Entonces, ojo, cuidado con eso, ¿ok? Ahí me tengo que fijar mucho en el estado de agregación. Es muy importante aquí.
Ok. Entonces convertimos a moles y pues finalmente lo que sucede es que encontramos el número de moles de dióxido de carbono y el volumen simplemente lo encuentro por la ecuación del gas ideal. ¿Ok? Entonces es muy fácil. Y así encuentro el volumen final. ¿Okay? ¿Qué es lo que me estaban preguntando? Aquí está una serie de pasos. Esto ya lo habíamos visto, chicos. Básicamente escribir la ecuación balanceada. Cuando sea necesario, calcular la sustancia inicial a partir de la ecuación del gas ideal. Identificar el reactivo limitante, muy importante. Eso lo hicimos en el ejercicio que hicimos el viernes. Utilizar las relaciones estequiométricas, que es básicamente cuántos moles me genera uno o el otro. Con las cantidades de la sustancia y las masas molares se pueden calcular las masas de los mismos, ¿no? Y finalmente analizar la respuesta y preguntarse si es razonable o no. Sí, no. Revisar los cálculos. Si no, revisar los cálculos. ¿Okay? Bueno, eso es lo que les vengo diciendo desde el inicio de la clase, ¿no? Entonces, siempre que obtengan algo, preguntarse si tiene lógica esa respuesta. ¿Okay? Ok, todo este ya lo vimos. Y bueno, quiero empezar ya con la ley de Dalton. Okay. Chicos, ¿alguna duda de estequiometría de gases? Hasta ahí. Eso es básicamente para resolver los problemas como el que le pusieron en el examen de laboratorio. ¿Alguna duda? Si no, pues entonces seguimos. ¿Okay? Okay, entonces, esto lo explicamos un poco rápido, muy rápido el viernes también. La ley de las presiones parciales de Dalton. Bueno, básicamente, pues John Dalton, el que ya conocemos, haciendo un estudio sobre la humedad, observó que cuando el vapor de agua se adiciona al aire seco, la presión total del aire aumenta de manera equivalente al incremento de la presión del vapor de agua. ¿Okay? En otras palabras, ¿qué descubrió John Dalton? Que el aire húmedo, la presión final del aire húmedo iba a ser igual a la suma de la presión del aire seco más la presión del vapor de agua adicional. ¿Okay? Parece muy lógico, pero es muy importante. Y ahora vamos a ver por qué. Cada gas de la mezcla ejerce una presión parcial, ¿sí? Básicamente. ¿Perdón, chicos? No he escuchado. Sí, sí, es el que, de hecho, es lo que les acabo de dar anterior, es cómo se resuelve el problema de... No les puedo resolver el problema de examen, ya hemos hablado de eso, ¿no? El problema de examen no lo vamos a resolver. ¿Sí? De hecho, el viernes les hice uno igual, ¿no? Más complicado incluso. Entonces, yo creo que, no sé, voy a verlo otra vez porque lo vi y era prácticamente igual. Un poco más sencillo incluso, pero bueno, lo vuelvo a ver y si hay algo que no les haya explicado de cómo resolverlo, pues nada, lo hacemos. Ok, entonces, si tienen alguna duda de los conceptos, como les digo, de lo que les acabo de explicar ahorita, pues díganme, okay, sin ningún problema, ya saben, de que con confianza, pues. Pero sí, resolver problemas de examen, chicos, ya saben que no, pues. Si quieren, les doy una ojeada ahorita, pero realmente yo lo vi y es que era muy, muy parecido. Un recipiente metálico con volumen constante. Uh-huh. Lo único que les puedo decir, sí, es que es tal cual como lo hicimos, chicos. Eh,
¿Qué les puedo decir de esa reacción? Así para... No se lo voy a resolver, pero les puedo decir cómo abordarlo, pues. Ok, chicos. Vamos a tomar aquí caso hipotético de que yo encuentro, esto es una reacción de descomposición, ¿no? Y esto es un gas, ¿no? Voy a tomar el caso hipotético de que yo tengo eh, tres moles de gas. ¿Cuántos moles de gas al final? ¿No? Esto es como el N1, por decirlo así. Y en el estado, al final de la descomposición, me pregunta cuál es. Básicamente lo que necesito saber es el N2. ¿Cómo lo encuentro? ¿Alguna idea? ¿Se les ocurre? Por estequiometría. Por estequiometría, ¿no? Entonces lo primero que tendría que hacer, miren que los pasos que les acabo de dar, por eso se los repetí. Lo primero, ver la ecuación si está balanceada. Hay que ver si esta ecuación está balanceada. Denme un segundo, chicos, por favor. Ok, entonces, lo primero, vamos a ver si esta ecuación está balanceada. ¿Está balanceada esta ecuación? Carbonos tengo 1, hidrógenos tengo 1, 2, 3, 6. Aquí tengo 4, aquí tengo 6, muy bien. Y, ojo, bueno, carbonos de hecho tengo 2, porque esto está dentro del... Por eso están, y si está bien, están los dos, ¿ok? Y lo que sí tengo oxígeno, solo tengo 1, ¿ok? Y sí, está bien, solo hay 1. Entonces la ecuación está balanceada, ya me la dieron balanceada. Ok, entonces, ¿qué es lo que me preguntan, chicos? Me están pidiendo un recipiente volumen, con una presión de un estado 1. Y cuando se termina la descomposición, me da otra presión. ¿Okay? Y ya me dicen volumen constante. Entonces, ¿qué es lo que me está dando esta presión aquí? Pues me está diciendo el número de moles totales. ¿Ok? Entonces, el número de moles totales yo lo puedo encontrar. ¿Ok? Con mi ecuación del gas ideal, encuentro mi número de moles totales. Y digamos que yo voy a encontrar aquí que tengo 2,75, por dar una idea. Solo estoy diciendo cómo abordar el problema, ¿no? No lo estoy resolviendo. Si yo tengo ese número total de 2,75, ojo que según mi reacción, yo tendría que formar de estos 3 moles que yo tengo aquí, o mejor dicho, vamos a asumir no que tengo 3, para hacerlo más fácil, voy a asumir que tengo 1. ¿Okay? De este 1, pues se me va a formar uno de metano, uno de hidrógeno y uno de dióxido de carbono, bueno, de monóxido de carbono. O sea que ahora
Si mi eficiencia fuera 3, si mi eficiencia fuera 100%, una eficiencia de 100%, yo tendría 3 moles. ¿Verdad? ¿Sí lo ven ahí? ¿Se entiende eso? ¿O lo Sí, explico otra vez? No, mi dígame. sí se entiende. Ok, perfecto. Tendría 3 moles, ¿no? ¿Qué sucede si yo no tengo 3 moles? Es que la eficiencia es más baja. Entonces yo encontré aquí con mi estado 2, con esta segunda presión, y a la misma temperatura me dice, en mi estado 2 yo encontré mi número de moles y encontré que era 2,75. Entonces pueden hacerlo de muchas formas, pueden hacerlo de otras formas, y esto sí se los cuento, que hay una forma mucho más sencilla de hacerlo. ¿Cómo encontrar la eficiencia de todo esto? Pues bastaría con 2,75 entre 3. Y esa sería mi eficiencia real. Es el rendimiento de la reacción. ¿Cuántos mol? Y después me pregunta cuántos gramos de éter dimetílico no reaccionaron. Pues fácil, como se me encontraron 2,75, yo tendría que tener 3, ¿no? Tengo que descubrir cuántos no reaccionaron. ¿Okay? Entonces, como ahora ya encontré la eficiencia, y mi eficiencia aquí va a ser, ¿cuánto? 2,75 entre 3. ¿Cómo les queda la eficiencia ahí? Por 100 me queda 91.67. 91,67. ¿Cómo encuentro los gramos de éter que no reaccionaron? Pues nada, como me dicen la masa inicial, puedo encontrar el número de moles iniciales, y como yo tenía, por ejemplo, 1, habíamos dicho que era 1 al inicio, ¿no? Entonces, simplemente moles que no reaccionaron va a ser igual a, por ejemplo, en este caso, 1 por, vamos a ponerlo ya en fracción de 1 por 0,9167. Y pues me va a dar 0,9167. Perdón, chicos, esto lo he puesto al revés. Esto es el número de moles que sí reaccionaron. Perdón. Y ahora los moles que no reaccionaron, pues va a ser igual al número total de moles menos los moles que sí reaccionaron. En otras palabras, 1 menos 0,9167. ¿Ok? Y ahí encuentro mi número de moles, y con mi número de moles encuentro los gramos. ¿Dudas, chicos? Si se fijan, es mucho más sencillo este programa que el que hicimos el viernes. Ingeniero, ¿me puede repetir de dónde salieron esos 2.75? Solo una vez más. Esto fue como que, es lo que les decía yo. Este 2,75 es como que yo tenga un estado 1. Vamos a llamarlo, por ejemplo, cuando no ha ocurrido la descomposición, este es el estado 1. Cuando ya ocurrió la descomposición, este es el estado 2. En el estado 1 me da el volumen, que es 2,5, me da la temperatura y me da la presión. Y me da la temperatura. ¿Qué puedo encontrar aquí? N1, número de moles, ¿no? Este habíamos dicho que podía, y le habíamos dado el valor
teórico de 1, ¿no? Porque no vamos a resolver el problema, ¿no? Este es valor teórico, que ustedes lo pueden calcular. En el 2, el estado 2, ¿cuál sería? Cuando ya ocurrió la reacción. Y me da todo otra vez. Me dice volumen constante, me dice la misma temperatura, me dice, y lo que cambia sí es la presión. Entonces, en el estado 2, 2,5 litros. La presión sí cambió, que es 2,33 ahora. Es de esperarse. Y la temperatura sigue siendo constante. Y aquí una vez más aplico mi ley del gas ideal y puedo encontrar mi N, mi N2. Y aquí habíamos dado el valor teórico de 2,75. ¿Okay? ¿Cómo encuentro esto? Pues simple. PV igual a NRT. ¿No? Y despejo N. Tanto el estado 2 como en el estado 1. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué es lo que tienen que tener claro? Por ejemplo, el número total de gases, ¿no? Hay una diferencia. Y miren que aquí, ojo, no utilicé la ley de presiones parciales en ningún momento. No la necesité. ¿Se puede hacer por ahí? Pues sí, podría hacerlo. Pero no se requiere. De hecho, es más fácil hacerlo sin ella. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Está claro cómo abordar el problema? Básicamente, tomamos los dos estados, ¿no? Encontramos el número de moles en los dos estados y podemos encontrar la eficiencia de la reacción con esos dos números de moles. ¿Ok? Y ojo, ¿no? Que con la ley del gas ideal encontramos número de moles totales. ¿Okay? Cuidado con eso. Ahora vamos a ver número de moles por especie química en la ley de presiones parciales. La ecuación de gas ideal se le puede aplicar a cualquier gas dentro del examen. Vamos a hablar al final de la clase, vamos a hablar de algunas de las desviaciones de la ley del gas ideal, pero es que hay momentos donde usted no necesita la ley del gas ideal, que las leyes más sencillas que vimos al inicio, pues son más prácticas, son más rápidas. De hecho, muchas veces no les van a dar la temperatura, por ejemplo, sino que les van a decir temperatura constante en dos estados. Y si tienen temperatura constante en dos estados, ¿qué ley utilizan? Si tenemos temperatura constante, entonces ahí se utilizaría la ley de Boyle, ¿no? Pero que me relaciona presión y volumen, nada más. Entonces hay que tener cuidado. Sí pueden utilizar la ley del gas ideal, pues siempre, casi. Pero hay escenarios donde no le puede dar el número de moles. Hay escenarios donde no le puede dar la temperatura o no le puede dar otra variable. ¿Por qué? Porque esa otra variable está constante. Y tampoco no les menciono el número de moles. En ese caso, pues pueden utilizar las otras leyes. O en otras palabras, la ley combinada, ¿no? Como lo estuvimos viendo también. ¿Ok? Ok, si hay gases que son excepciones a la regla, como en otros temas. Sí, bueno, es lo que ya les hablaba, ¿no? Cuando les presenté la ley del gas ideal, hablábamos de que teníamos que definir las condiciones de idealidad, ¿no? Habían condiciones de idealidad, ¿okay? Donde asumíamos todo esto, ¿no? Esta parte de la teoría cinética, ¿no? Que los gases estaban compuestos, que no existían por moléculas muy pequeñas y que los volúmenes eran despreciables, que no existían fuerzas de atracción y todas esas cosas, ¿ok?
todo ese tipo de cosas, todo esto que está aquí. ¿Okay? Entonces, hay excepciones de la ley del gas ideal, muchísimas, miles. Y eso se llaman los gases reales. ¿Okay? Comportamiento ideal, podemos utilizar esto, en un comportamiento real, no. Y ese es el último tema que vamos a ver. ¿Ok? Y bueno, creo que incluso lo vamos a discutir hoy. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, chicos, avanzamos y les explico al final de la clase que vamos a ver las desviaciones del comportamiento ideal y vamos a comentar un poquito más. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar aquí primero tenemos que hablar de las presiones parciales. ¿Ok? Entonces, ya lo que ya les decía. ¿Ok? Dalton encontró esto, que el número de las presiones, que la suma total, que la presión total que se encontraba en una mezcla de gases dependía de las presiones de cada uno de ellos, ¿no? En el caso particular de Dalton, encontró con el aire seco y el vapor de agua, ¿no? Entonces, luego, pues, ¿qué fue lo que dijo él? Cada gas de la mezcla ejerce una presión parcial, ¿ok? Una parte de la presión ejercida por ese gas de manera independiente, y esto es conocida como la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Okay? En una mezcla de gases no reactivos, la presión total es la suma de las presiones parciales de los gases individuales. ¿Okay? Todo esto suena muy lógico, pero ya vamos a ver que tiene mucha utilidad. ¿Okay? Y algunos gases, como el oxígeno, el nitrógeno e hidrógeno, se componen de moléculas no polares, que son poco solubles en agua. Este hecho permite recogerlo sobre agua mediante una técnica conocida como desplazamiento de agua, o sea que se pueden atrapar ahí. ¿Okay? Y a los gases recogidos de esta manera se les llama húmedos, pues contienen vapor de agua, siempre hay un arrastre. ¿Okay? Entonces, de hecho, más adelante, y bueno, en termodinámica se estudia mucho el concepto de humedad relativa, vamos a descubrir de que todo el gas todo el aire que nosotros estamos percibiendo tiene un cierto porcentaje de humedad pues disuelta en él. ¿Okay? Siempre hay vapor de agua en el aire. ¿Okay? Y bueno, la presión total en esos casos se calcula como gas recogido más el vapor de agua. ¿Okay? Y a esto se le conoce como la presión de vapor. ¿Okay? Entonces, la presión de vapor de una sustancia, es la presión parcial que ejercen las moléculas de la sustancia que están en la fase gaseosa sobre la fase líquida de la sustancia. ¿Okay? En otras palabras, eso es como que tenga en equilibrio, ¿no? Imaginémonos, si yo tengo agua pues 100% pura en un recipiente a condiciones de temperatura y presión que habrán por ahí, bueno, de temperatura conocidas, y imaginémonos que en un recipiente tengo una fracción de recipiente que no está ocupada por líquido. Entonces va a haber líquido y arriba de ese líquido, ¿qué va a haber? ¿Qué se imaginan que va a haber arriba de ese líquido si el recipiente está sellado y no tiene aire? ¿Qué habría encima de ese líquido? Inicialmente se pensaba que habría vacío, pero ¿qué descubrimos? Recuerden lo que hablábamos al inicio, de cómo empezamos a medir la presión, y cómo encontramos el concepto de la presión, ¿no? Y toda la parte de Torricelli, ¿no? Pues se creía que existía la presión, el terror al vacío, ¿no? Y que por tanto la materia cubría ese vacío. Pero ¿cómo lo va a cubrir si es líquido? Pues lo que sucede es que ese líquido se transforma en vapor para cubrir ese volumen, para que no haya vacío, va a cubrir ese volumen. Y dependiendo de la temperatura, ese gas, ese vapor que va a estar encima, va a tener cierta presión. Y esa presión es la que se conoce como presión de vapor. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿Okay? Que hay una cierta cantidad de vapor que se va, valga la redundancia, evaporar y va a ejercer una presión determinada. ¿Okay? Y como ya sabemos, por todo lo que hemos estudiado,
esa presión es indicio de una cantidad de vapor, o sea, un número de moles dado de vapor, que se convierte, ¿no? Que se transforma, que está ahí arriba, que está en la cámara de, pues, libre de líquido, ¿no? Entonces eso depende de la presión de vapor. Y en base a eso se dice qué tan volátil es una sustancia, ¿no? Imaginémonos, sustancias como el alcohol, por ejemplo, tienen una presión de vapor alta, se evapora muy rápido, entonces hay mucha presión arriba del líquido. Igual otras sustancias más volátiles, ¿no? Pero por ejemplo el agua, que es una sustancia pues poco volátil, dentro de lo que cabe, pues, o incluso un aceite, ¿no? Un aceite, imaginamos un aceite tiene un punto de fusión de ebullición muy alto, ¿no? Entonces esas son presiones de vapor muy, pero muy bajas, ¿ok? Entonces eso es el concepto de volatilidad, por decirlo así. Y ya vamos a ir viendo, pues, qué tiene que ver eso. ¿Okay? Entonces, hablando ya, volviendo a la ley de las presiones parciales, pues, imaginémonos dos recipientes, ¿no? Y en un recipiente yo tengo este gas rojo y en otro tengo este gas verde, ¿ok? Este gas verde está a 1 atmósfera y este gas rojo, perdón, está a 1 atmósfera y este gas verde está a 3 atmósferas. ¿Ok? Y están en el mismo volumen. ¿Ok? Vamos a asumir que están en el mismo volumen, así como está aquí. ¿Qué nos dice la ley de Dalton de las presiones parciales? Pues de que cuando yo combine esas dos, si aquí yo tenía 1 atmósfera y aquí tenía 2 atmósferas, por tanto aquí ¿qué voy a tener? ¿Qué presión tendría aquí? Tres atmósferas. En otras palabras, muy bien, Isis, las presiones sí son sumativas, correcto. Muy bien. Pero, ojo, son sumativas en el mismo volumen. ¿Ok? Si cambiara el volumen aquí, ahí ya tendría otra cosa. ¿Ok? Pero en el mismo volumen sí, son sumativas. Eso nos está diciendo muy bien. Entonces, ahí tendría 3. ¿Ok? Si aquí tengo 1 atmósfera, aquí tengo 2, combino los dos gases en el mismo volumen, voy a tener 3 atmósferas. ¿Ok? Voy a sumarlas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Ok? Podemos decir que en esas condiciones especiales del mismo volumen, las presiones son sumativas. ¿Ok? Entonces dice ahora, como esto es un ejemplito, considerar en un caso en el cual los dos gases A y B se encuentran en un contenedor de volumen B. Entonces, A es el número de moles de A, NB es el número de moles de B. ¿Ok? Entonces la presión total la podemos encontrar de esa manera. Y miren aquí lo importante de la mezcla, ¿no? ¿Qué era la X? En el primer parcial vimos la X. ¿Qué era esa X? ¿Lo recuerdan? ¿Qué era esa X? Una fracción molar. Fracción molar, muy bien. Entonces, y ojo, que porque estamos relacionando presiones con número de moles. Entonces, por tanto, la suma total, la presión total, la podemos encontrar con el número total de moles. Y las presiones parciales las podemos encontrar con las fracciones molares de cada compuesto. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la fracción molar de A y la fracción molar de B. En otras palabras, la presión de A es igual a la fracción molar de A multiplicada por la presión total. ¿Ok? De igual manera con B, la presión parcial de B es igual a la fracción molar de B multiplicada por la presión total del sistema. Y esta es otra forma de mostrar la ley de Dalton, ¿no? De la ley de Dalton de las presiones parciales, ¿no? La presión parcial es igual a la fracción molar multiplicada por la presión total. ¿Ok? Muy importante. Y aquí tenemos definida la fracción molar. ¿Ok? Y ahora vamos a ver este ejemplito cortito.
Una muestra de gas natural contiene 8,24 moles de metano, 0,421 moles de etano y 0,116 de butano. Si la presión total de los gases es 1,37, ¿cuál es la presión parcial del propano? Perdón, sí, del propano es este. ¿Okay? Entonces, nada, pues la presión total me la da, que es 1,37. Y puedo, pues, sacar la fracción molar del propano, que es 0,116 moles y dividido entre el número de moles total. Entonces voy a sumar todos los moles totales, ¿no? Los moles de metano, los de etano y los de propano. ¿Okay? Y eso me da mi fracción molar. La encuentro. Y para encontrar la presión parcial, pues nada, solo multiplico la fracción molar por la presión total y ya está. ¿Ok? Sencillo, ¿no, chicos? Ok. ¿Dudas sobre la ley de Dalton de las presiones parciales? ¿Alguna duda? Ok, está todo claro, ¿no? Es sencillo realmente. No tienen que darle más vuelta. Así como lo ven, así es. No tiene nada de complejidad. Así, tener claro número de moles y ya está, ¿no? Vamos a trabajar con los moles, fracción molar y ya está. ¿Okay? Entonces recuerdan, no sé si recuerdan cuando yo les dije que hablamos de la fracción molar, que les dije la fracción molar es muy importante en los gases. Y de hecho en el problemita que vimos en el primer parcial del examen, el problema del refresco, el CO2 se lo daban como fracción molar, porque así se ve, ¿no? ¿Ok? O incluso pues como presión parcial se la pueden dar, pero normalmente pues como fracción molar está bien, que es casi lo mismo, ¿no? Pero no sé, este tema de la ley de Dalton no va más allá, es así. ¿Okay? Pero vean que es muy poderoso, ¿no? Que nos sirve para mucho. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver un poco de la teoría cinética molecular de los gases, un poquito más, ¿no? Y ya vamos a ver que las leyes de los gases nos ayudan a predecir el comportamiento de los gases, pero no nos explican qué sucede a nivel molecular, chicos. ¿Y qué ocasiona los cambios que observamos en el mundo macroscópico? Ok, sabemos que la presión aumenta con la temperatura, pero, pues, ¿por qué aumenta? Pues, eso ya lo hemos discutido un poco, pero tenemos que saber que lo que está sucediendo es lo que ya hablábamos, ¿no? De que la temperatura la teníamos que ver cómo visualizamos la temperatura ahora nosotros. ¿Qué es la temperatura para nosotros? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda cómo definimos la temperatura? Como una medida de la energía cinética. Ok, muy bien, como una medida de la energía cinética. Por tanto, a mayor temperatura, mayor energía cinética, ¿no? Y si pensamos en la presión, que la presión era como la fuerza que ejercían esas moléculas sobre las paredes de un recipiente, por tanto, es de esperarse que a mayor energía cinética, mayor fuerza van a tener esas moléculas al chocar con las paredes de un recipiente. ¿Okay? Entonces, imaginémonos que los gases están de esta manera, ¿no? Las moléculas de los gases están con trayectorias súper locas, ahí no están chocando unas con las otras. Si viráramos el tramo de una molécula de gas en un recipiente, pues veríamos algo así. Donde cada piquito que se encuentren aquí es una colisión. ¿Okay? Cada choque que ven aquí, cada cambio de dirección es una colisión con otra molécula de gas. Y ahora imaginémonos que esto sucede miles de millones de veces dentro de un recipiente muy, muy, muy pequeño, ¿no? Eso está sucediendo ahí. Entonces los gases están como esas moléculas súper agitadas. ¿Y lo que es lo que sucede con la temperatura? Pues que esto que ya parece muy loco se vuelve más rápido, más veloz, ¿no?
vuelve más loco todavía. ¿Okay? Entonces eso es lo que está sucediendo ahí. Estamos acelerando todos estos procesos, ¿no? Entonces, por tanto, la presión aumenta, porque en algún momento van a chocar con las paredes del recipiente, entonces van a ejercer más fuerza, ¿no? Entonces ya vimos la presión era fuerza sobre área, ¿no? Entonces eso tiene toda la lógica. ¿Okay? Y aquí un poquito más de la teoría cinética de los gases. Pues lo primero es que un gas está está compuesto por moléculas que están separadas por distancias mucho mayores, ¿no? Que sus propias dimensiones. Esto es muy importante, ¿no? Porque ya habíamos hablado antes, ¿no? De las suposiciones de la idealidad en la teoría cinética. ¿Ok? Pero aquí, ¿qué vamos a ver? Pues mire, estamos diciendo cómo realmente está compuesto el gas, ¿no? Y las moléculas dice que se pueden considerar como puntos. Es decir, que poseen masa, pero tienen un volumen tan pequeño, pero tan pequeño que viene siendo pues infinitesimal ahí, ¿no? Pero viene siendo muy pequeño. Y las moléculas de los gases están en continuo movimiento en dirección aleatoria, ¿no? Ya vimos por qué, porque hay colisiones una con otra, ¿no? Cuando hay una frecuencia que chocan, pues muchas veces, ¿no? Y las colisiones entre las moléculas, pues son perfectamente elásticas, según una suposición ideal, ¿no? O sea, la energía se transfiere de una molécula a otra por defecto de las colisiones, ¿ok? Y sin embargo, la energía total de todas las moléculas del sistema permanece inalterada. ¿Okay? Eso nos dice, ¿no? Que se está transfiriendo la energía ahí perpetua y ya vamos a ver que no siempre pasa eso. Siempre a veces hay atracciones, ¿no? Y las moléculas de los gases no ejercen fuerzas entre sí. No hay fuerzas de tracción ni tampoco de repulsión. ¿Okay? Y la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas en Kelvin. Eso sí, lo tenemos muy claro ya. Y dos gases a la misma temperatura tendrían la misma energía cinética promedio. Y eso ya va a variar, ya vamos a ver por qué. ¿Okay? En otras palabras, ¿no? Esto es una mezcla de, perdón, esto es gas nitrógeno a diferentes temperaturas y esa es la medida de la velocidad promedio de las moléculas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, a 100 Kelvin tenemos que la velocidad está menos distribuida y está muy lenta, aquí abajo de 500 metros por segundo, está la media. A 300 ya está acercándose, está como en 400, la media está como a 400 metros por segundo, pero a 700 ya vemos que está súper más expandida y la media está arriba de 500, ¿no? Metros por segundo. Y vemos que hay hasta moléculas que van hasta los 1500 metros por segundo. ¿Okay? Entonces esto nos dice cómo se eleva la velocidad o la energía cinética, en otras palabras, a medida que aumenta la temperatura. ¿Okay? Esto se les mide con equipos muy sofisticados. Pues es muy interesante cómo se mide esto. Pues si alguien lo quiere leer por ahí, es muy interesante. Y esta, la B, pues es una distribución de velocidades para tres gases, ¿no? Sin embargo, miren que acabamos de decir una cosa. Dos gases a la misma temperatura tendrán la misma energía cinética promedio. Sin embargo, aquí vemos que eso no es cierto. Todas estas tres moléculas están a 300 Kelvin, pero tienen velocidades muy diferentes. ¿Y qué pueden ver ustedes? ¿A qué creen que se debe ese cambio? ¿Qué diferencia ven? ¿Qué relación pueden ver entre los gases que tenemos ahí y su velocidad? ¿Quién tiene la velocidad más alta? Ahí. En esos tres gases. El helio, porque es más ligero. Muy bien. Ahí acaba de dar al punto. El helio, ya lo sabemos, es el más ligero, ¿no? Tiene el peso molecular más ligero. Y miramos el nitrógeno. Está intermedio. Y el más lento, ¿cuál es? El cloro, que tiene el peso molecular más alto, ¿no? Es el menos ligero. También tiene que ver con otra cosa. De ahí. Quiero que nos vayamos recordando el tamaño atómico, ¿no? El diámetro atómico, ¿no? ¿Cuál de estos va a ser el más pequeño? Si recuerdan allá en el segundo parcial,
¿Cuál es el más pequeño de todos estos? Siempre el helio, ¿no? El helio es el más pequeño. ¿Ok? Seguido por el nitrógeno y otra vez por el cloro. ¿Ok? Quédense con esa idea. Y ahora vamos viendo cómo se separa. ¿Ok? Y esto nos lleva a una cosa, un fenómeno muy interesante, que es la ley de la difusión de Graham. ¿Ok? ¿Cómo definimos la difusión? Esto es muy importante. Es una mezcla, la difusión es una mezcla gradual de las moléculas de dos gases. ¿Ok? Propiciada por las propiedades cinéticas de los mismos. ¿Okay? En otras palabras, normalmente nos solemos imaginar de que si yo mezclo dos gases, las moléculas de los gases son tan rápidas que pareciera que es instantáneo, ¿no? Y en la realidad esto no es cierto. ¿Okay? Y este es un experimento donde se ve más claro esto. ¿Okay? Digamos, ya lo vamos a hablar un poquito más. Esto es, son dos puestos, uno es amoníaco y otro es ácido clorhídrico, ¿no? Los dos son sumamente volátiles. Sin embargo, para que se forme este vapor que vemos aquí, tiene que llevarse a cabo una reacción entre ambos. ¿Okay? ¿Por qué vemos el vapor en el lado del ácido clorhídrico y no en el lado del amoníaco? Esa es la pregunta. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo eso del amoníaco y qué nos está diciendo del ácido clorhídrico? Esto es una reacción, ¿no? Los dos tienen que entrar en contacto para que surja el humo. ¿Por qué lo vemos sobre el ácido clorhídrico y no sobre el amoníaco? ¿A alguien se le ocurre? Tal vez porque es un ácido. Sí, pero pensemos en lo que acabamos de hablar, en el movimiento, la energía cinética. Porque se genera vapor de agua. Sí, creo que sí se genera vapor de agua, pero muy bien, Araceli. Araceli lo acaba de decir. Muy bien. El amoníaco tiene una mayor velocidad de difusión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? De que el amoníaco se mueve más rápido. Y en este caso, el gas en el que se está mezclando es el aire, ¿no? Quiere decir que el amoníaco se mueve mucho más rápido, que llega rápidamente al ácido clorhídrico y reacciona con él. Sin embargo, el ácido clorhídrico se mueve mucho más lento, que no alcanza a llegar al amoníaco. ¿Okay? Y eso tiene que ver, una vez más, con, en este caso, pues ya la masa molar, ¿no? Porque son moléculas, ¿no? Son la masa molar. ¿Okay? Pues tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues lo que encontró Graham, pues Thomas Graham, pues en 1832, que bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, una vez más, ojo, las velocidades de difusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus masas molares. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, las velocidades de difusión son inversamente proporcionales a las masas molares. ¿Ok? Y lo expresó de esta manera. ¿Ok? Quedémonos con esa idea. A mayor peso molecular, más lenta es la difusión. Eso es lo que quiero que se quede. ¿Okay? A menor peso molecular, más rápida es la difusión. ¿Ok? Nos quedamos con eso ahí. Y bueno, aquí está el producto que se formaba, que se me había escapado ponerlo ahí. ¿Ok? Y otro concepto que es muy parecido, pero no los confundamos, es la efusión del gas. ¿Ok? La efusión del gas es el proceso por el cual un gas a cierta presión escapa de un contenedor a otro por medio de una pequeña abertura. Un ejemplo muy claro de esto es por qué los globos se desinflan. ¿Okay? Al globo, aunque nosotros no le hagamos un agujero,
el globo con el tiempo se va perdiendo volumen, ¿no? Se va liberando el gas. ¿Qué está sucediendo? Que el globo tiene microporos. ¿Okay? Entonces, dependiendo del gas, pues va a ir saliendo más rápido. Entonces, ¿cómo está relacionada la efusión con la difusión? Pues que, aunque su naturaleza difiere, la velocidad de fusión de un gas tiene la misma forma de la difusión. ¿Okay? En otras palabras, el tiempo que tarda un gas en salir por ese microporo a esas mismas condiciones depende de su masa molar. ¿Okay? Depende de su masa molar. Imaginémonos una vez más los globos. Si yo inflo un globo de aire y inflo otro globo con helio, ¿cuál va a tardar más en vaciarse? ¿El de aire o el de helio? El de helio va a tardar más, ¿creen? El de aire, digo yo. El de aire tarda más porque tiene un peso molecular mayor. ¿Okay? La media del gas, que el aire es una mezcla de gases, ya lo sabemos, y lo vamos a hablar un poquito más. Tiene una masa molecular pues superior, ¿no? El helio es un gas muy ligero y de hecho es tan ligero que por eso pues flota, ¿no? El helio por eso flota en el aire, porque es más, tanto, su efusión sería más rápida que la del aire. ¿Ok? Y lo expresamos de esta manera, la misma forma que expresamos la ley de Graham. Entonces me está fácil. Ok, de la misma forma que expresamos la ley de Graham, lo podemos expresar así. ¿Ok? Nada más que cambiamos la velocidad por los tiempos. ¿Ok? Los tiempos de efusión. ¿Ok? Y bueno, lo expresamos de esa manera, ¿no? Este ejemplito, que lo podemos ver mañana si quieren, pero quiero aprovechar para darles la parte final, ¿no? Es esto. ¿Okay? Si me esperan entonces 5 minutitos, terminamos ya la teoría y pues nos dedicamos ya mañana a hacer problemitas de la guía y de lo que quieran. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, entonces vamos a hablar sobre finalmente las desviaciones del comportamiento ideal, chicos. ¿Okay? ¿Cómo realmente se comportan los gases? Pues los gases reales, que son los gases que no se comportan como ideales, para que sean estudiadas con mayor exactitud, pues necesitamos modificar la ecuación del gas ideal, ¿no? Y hay que tomar en cuenta, pues, principalmente dos cosas, ¿no? Las fuerzas intermoleculares, o sea, que recuerdan que antes decíamos que los gases no se atraían, pues que resulta en la teoría que sí hay una cierta atracción, o incluso pues pueden haber se pueden repeler entre ellos, pero sí existen fuerzas intermoleculares entre ellos. Entonces ahora vamos a empezar a reconocer ese problema que tiene la ecuación. Y el otro problema que vamos a reconocer en la ecuación son los volúmenes moleculares finitos. Antes estábamos diciendo que las moléculas de los gases tenían ese volumen infinitesimal, ¿no? Que no lo íbamos a tomar en cuenta. ¿Qué sucede? Y esto es muy importante, cuando yo tengo un volumen pequeño y una presión muy alta. ¿Cómo se imaginan que están las moléculas de los gases? En un volumen pequeño y una presión alta. ¿Cómo están las moléculas? ¿Están alejadas? ¿Están cerca de la otra? ¿Cómo están esas moléculas? ¿Cómo se las imaginan? Están muy comprimidas, muy bien, Isis. Están muy cercanas unas de las otras. Entonces, ¿qué sucede en ese escenario? Yo ya no puedo despreciar el volumen. Mi volumen ya no es despreciable. ¿Ok? Y este tipo de análisis, pues quien lo hizo por primera vez fue el físico holandés Van der Waals. Van der Waals, pues en GAL 2 lo van a estudiar mucho más. Muy interesante su trabajo. Y además, pues de ser un procedimiento matemático simple, pues el análisis de Van der Waals proporciona una interpretación del comportamiento del gas real en el nivel molecular. ¿Okay? Van der Waals no se fue solamente a decir mayor presión, menor volumen, no, sino que Van der Waals fue un poquito más allá. Es por qué se está trayendo,
¿qué está sucediendo? Y empezó a cuantificar esos fenómenos. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Van der Waals? Pues con la presión, ¿cómo puedo corregir la presión? Dijo Van der Waals, existe la presión ideal, que va a ser igual a la presión observada, ¿ok? Más la presión de un factor de corrección, ¿ok? Y ojo, miren el factor de corrección que está tomando en cuenta una constante A, el número de moles y el volumen, ¿ok? En ese factor de corrección, Van der Waals está preveyendo sobre todo el caso que les acabo de comentar. No tengo un volumen pequeño y un número grande de moles. ¿Okay? Ahí se va a ver afectada la presión significativamente. Sobre todo, ¿qué es lo que pasa? Y esto es algo muy importante que tomó en cuenta Van der Waals, por eso lo hizo de esta manera. ¿Cómo detectamos la presión nosotros? Pues la presión nosotros la detectamos como la fuerza que ejerce en esa gas sobre las paredes del recipiente, ¿no? Entonces, Van der Waals consideró que en este escenario donde las moléculas están muy empaquetadas, la molécula tras chocar con el recipiente, pues se podría ver afectada por las otras moléculas que estaban cercanas, ¿no? En un escenario donde hay pocas moléculas de gas por volumen, eso no sucede, ¿no? Pues la molécula choca y se va, ¿no? Pero cuando están muy empaquetadas o muy comprimidas, pues las moléculas van a ejercer un efecto, ¿ok? Sobre la otra, ¿ok? Y luego, la corrección de volumen es mucho más sencilla, ¿no? No entro tanto a detalle, y de hecho es porque es más fácil considerarlo, ¿no? Entonces, simplemente Van der Waals asignó una constante V que era correspondiente a cada gas, ¿ok? Era correspondiente a cada gas, y simplemente pues se multiplica por el número N, o sea, el número de moles. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que cada molécula ocupa un volumen intrínseco finito. ¿Okay? Y bueno, finalmente, pues, Van der Waals nos dio esta ecuación, ¿okay? Que es básicamente la ley del gas ideal, pero modificada, ¿no? Mejorada. Corregida sería el término correcto, ¿no? ¿Y cómo la corrige? Pues la corrigió en base a las dos constantes que les acabo de definir, ¿no? Una constante A y una constante B. Donde cada constante A y B corresponde para cada cierto número de gas, cada cierto tipo de gas. En el caso de la constante B, lo que está considerando es el tamaño molecular. ¿Ok? Se está considerando el tamaño molecular. Y en el caso de la constante A, está considerando las interacciones entre las moléculas, o sea, las fuerzas atractivas o repulsivas de las moléculas. ¿Ok? Y bueno, esto sería el factor de la presión corregida y el volumen corregido, ¿no? De esta manera. No, no, chicos, no se tienen que aprender la tablita. ¿Ok? Pero, pues, supongo que sí la ecuación, ¿no? La ecuación es así. ¿Ok? Entonces, dudas, consultas, chicos. Ya desde mañana vendríamos haciendo ejercicios de gases. Sí. Sí. ¿Estaríamos resolviendo los de la guía o podemos enviarle ejercicios que encontremos difíciles en internet? Siempre que no me manden ejercicios de exámenes viejos, lo que sea. ¿Okay? Esa es la única limitante. De ahí, ustedes saben, lo que me manden, aquí lo resolvemos. ¿Ok? Las dudas que tengan, conceptos, pues lo vamos viendo. ¿Ok? Y si no, pues vamos a algo de la guía, ¿no? De lo que está en la guía. Trabajan en la guía, ya tienen todo a su disposición para trabajar en la guía, para resolver esa guía. Entonces, nada. ¿Okay? Creo que ahí lo dejamos. Si no hay dudas. Si no hay dudas, entonces bien. Ahí lo dejamos. Terminamos hoy, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Bueno, buen día. Hasta luego.